El milenio. Este sí que es uno de los temas más controversiales que hay en la Biblia. La palabra milenio, ¿qué quiere decir? Eso viene del latín y quiere decir 1000 años. Hay tres grupos de teólogos que dicen que hay unos que creen en que hay un premilenarismo o premilenialismo, como quieran decir. Otros dicen que hay la hipótesis del postmilenarismo o postmilenialismo. Y hay otros que dicen que no hay milenio, o sea, el amilenarismo o amilenialismo. A medida que vayamos avanzando en la predicación, yo voy explicando estos tres términos. Estos temas de verdad son muy controversiales y muy poquito se encuentra en los libros y incluso ya dentro del cristianismo es muy poco lo que se habla sobre milenios. Son muy raras las iglesias que predican sobre esto. Entonces, para entrar en materia rápidamente, veamos la primera diapositiva. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Vi a un ángel que descendía o que bajaba del cielo con la llave del abismo. El abismo también recibe el nombre del Averno, y una gran cadena en la mano. Y prendió o apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató o lo encadenó por 1000 años o durante 1000 años. Un ángel que desciende del cielo con una llave, que es la llave del abismo, ¿cierto? Y una gran cadena en la mano. Y apresó al dragón, y vienen 4 nombres para el mismo personaje, ¿no? Es el mismo personaje, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y dice que lo ató, lo encadenó durante 1000 años. Escuchamos un predicador esta semana que dice que la palabra milenio o 1000 años no figura en la Biblia, ¿cierto? Yo dije, pero ¿será que no ha leído entonces Apocalipsis 20, donde se menciona la palabra muy claramente? Satanás va a hacer esto, todos sabemos ya que estos temas son para el futuro, ¿cierto? Para que no se vayan a confundir. No han sucedido, van a suceder. Versículo 3 dice, luego lo arrojó a Satanás al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, o sea, selló la puerta o selló la salida del abismo para que no engañara más a las naciones. ¿Se acuerdan que Satanás engañó a las naciones cuando hablamos de la gloriosa venida de Cristo? El regreso en forma física después de los 7 años de tribulación que el Señor Jesucristo viene a la tierra, y entonces dice que esos tres espíritus demoníacos que salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, reunieron a las naciones para batallar contra el Señor Jesucristo que bajaba en el caballo blanco, o sea, después de la tribulación. Ahí Satanás engaña a las naciones y ahí las reúne, los engaña, dizque para pelear contra el Señor Jesucristo que viene. Dijimos que era muy iluso creer que podía derrotar al Señor Jesucristo. Entonces aquí es atado 1000 años, ¿para qué? Para que no salga, para que no esté otra vez tratando de engañar a las naciones. Pero dice, para que no vuelva a engañarla, ¿cierto? Pero dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que qué? Hasta que fueran cumplidos, o hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Sí?
Entonces, dice claramente que Satanás va a ser encerrado en el abismo durante 1000 años. Pero dice, Satanás va a estar encerrado hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto, o sea, después de los 1000 años, pasado ese tiempo, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, es necesario que se le suelte o que sea dejado en libertad por un poco de tiempo o por un corto tiempo. Versículo 4. Vi entonces unos tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, a los que se les concedió la autoridad para juzgar. ¿Quiénes son los que se van a sentar en esos tronos? Y no son los mismos tronos que están en el cielo de los 24 ancianos que figura en Apocalipsis, que hay 24 ancianos sentados en los tronos, ¿no? Estos tronos son en la tierra. Entonces, en 1 Corintios 6:2, si lo quieren anotar, 1 Corintios 6:2 dice que los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Los creyentes verdaderos, los verdaderos cristianos, dicen que juzgarán al mundo. O sea que nosotros vamos a juzgar al mundo. 1 Corintios 6:2. Hay que cambiar. Vi también las almas de ¿quiénes? De los que fueron decapitados o degollados, o a quienes les cortaron la cabeza por causa de ¿qué? Del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. O sea, por haber sido fieles a Jesús y por proclamar o predicar o anunciar la palabra de Dios. Dice, los cuales, o sea, esos que murieron decapitados o que van a morir decapitados, dice, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron, o sea, no aceptaron su marca en sus frentes ni en sus manos. Yo hoy voy a aprovechar para una cosa. El tema del milenio es extensísimo. Si ustedes quieren encontrar profecías sobre el milenio, en Salmos, en Ezequiel, en Jeremías, en Zacarías, eso, todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre el milenio. Pero yo voy a hablar lo más conciso sobre ese periodo para no confundir tanto. Y voy a aprovechar también para los términos que aparezcan ahí, que son nuevos, irlos explicando. Por ejemplo, el abismo, sí, donde es encerrado Satanás, el averno. ¿Qué es el abismo? El abismo es la prisión de los demonios. Es una prisión exclusiva para los demonios. Nadie sabe dónde está, pero existe. Otro término que quiero que tengan muy presente, lo de la marca. ¿Sí? Y dice que ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Quién es la bestia? Lo vimos hace 15 días. Bueno, yo sé que estos temas son... La bestia es el anticristo. ¿Se acuerda de que había una trinidad satánica? Que es el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta es un líder religioso que va a haber. Que les dije que ese líder religioso va a ser el apoderado, el representante, el manager del anticristo. Entonces dice que ellos, los que fueron decapitados, no adoraron a la bestia ni a su imagen. O sea que el anticristo va a tener imagen propia. ¿Sí? Así como si yo digo la imagen de, ¿cómo es que dicen? De San Gregorio y todo eso. Desde el anticristo dice que va a tener una imagen. Eso está en Apocalipsis. Bueno, y no aceptaron llevar, esos que murieron degollados, que van a morir degollados, no aceptaron llevar la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice, y vivieron. ¿Quiénes vivieron? Ahí, ¿y vivieron? ¿Quiénes? Los que murieron degollados o decapitados, o sea, volvieron a vivir
O sea, resucitaron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Otra vez menciona él, milenio, los 1000 años. Es que milenio en latín quiere decir 1000 años. ¿Ya? Entonces, versículo 5 dice, esta es la primera resurrección. Ese término, esta es la primera resurrección, también lo vamos a tener en cuenta porque lo vamos a detallar más adelante. Vamos a especificarlo bien. Dice, pero los otros, hay otra aclaración. Esto ocurre, esto es durante la tribulación. ¿Por qué sabemos que es durante la tribulación? Porque en la tribulación es donde aparece el anticristo. En la tribulación es donde él pone la marca de la bestia, ¿cierto? Y en la tribulación es donde va a haber los mártires de la tribulación, los santos de la tribulación, los que van a morir ahí, que van a recibir a Cristo en la tribulación y van a morir ahí, pero resucitan también. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro, no? Dice, pero los otros, los demás muertos, o sea, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea que los que van a aceptar al Señor Jesucristo durante la tribulación, ellos van a morir degollados, ¿sí? El anticristo los manda a decapitar, mueren por la causa de Cristo, leímos ahorita, por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, pero resucitan. Pero va a haber otros, los que no reciben a Cristo durante la tribulación, esos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Por eso hablan de una primera resurrección, porque hay una segunda resurrección. O sea, después del milenio, de los 1000 años esos, va a haber una segunda resurrección. Pero esa segunda resurrección va a ser ¿para quiénes? Para los no creyentes, los que no recibieron a Cristo nunca en sus vidas, los que no quisieron saber nada de Dios. Y yo les dije hace 15 días que son los que van al juicio del gran trono blanco y van es para la condenación directo. ¿Ya? Versículo 6, por eso dice, bienaventurados, o sea, dichosos y santos. Está mencionándonos santos, que somos nosotros, pero nosotros, dice, bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Pues la segunda muerte, o como dicen otras Biblias, la muerte segunda, no tiene potestad, o sea, no tiene ningún poder sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los santos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con Él durante los 1000 años. Reinarán con Él durante esos 1000 años. Vuelve a decir lo que vimos en el versículo 4, ¿cierto? Que los santos, los creyentes en Cristo, los verdaderos cristianos, incluyámonos, vamos a reinar con Cristo durante esos 1000 años. ¿Sí? Por eso en Mateo 25:34, que lo menciono así rápidamente, Mateo 25:34 dice, vengan y hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ese reino ha sido preparado para nosotros. Siempre que se habla del reino, se habla del milenio. Por ejemplo, cuando la gente ora la oración del Padre Nuestro, la gente dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué están diciendo? Venga tu reino. Y se está refiriendo al milenio. El milenio es el reino milenial de Cristo. El reino de Cristo por 1000 años. Él es el que va a gobernar ahí, pero dice que nosotros también gobernaremos con Él. Ahora otra cosa, escuché un error, y es que como la Biblia habla mucho del milenio, y siempre nombra el monte Sión, nombra Jerusalén, y Jerusalén, y Jerusalén, entonces la gente piensa que es que en el milenio todos vamos a vivir en Jerusalén.
No, no, no. El milenio es en esta misma tierra, pero renovada, restaurada. O sea, como leí por ahí, como el jardín del Edén, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, va a ser así. ¿Ya? Vuelve a ser así como cuando Adán y Eva. Pero, de una vez me adelanto, pero todo termina con el milenio, ¿no? Después viene algo más, para que no piensen que ahí termina todo. Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Hablamos de que, aquí en la diapositiva anterior, eso es para explicarlo despacio. En Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En Apocalipsis 9:1 nos devolvemos al capítulo 9, porque les dije que el Apocalipsis para preparar las predicaciones es difícil, porque está en el 20 y se devuelve al 9, y el 9 salta al 13 y del 100. Entonces Apocalipsis 9:1 nos muestra a ese ángel que está hablando ahí. Son cosas que yo traigo como para confirmar más. Dice: el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ya? Una estrella, cuando vean estrella en la Biblia, es ángel. Por eso dice que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas, dice en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces son ángeles. Ahí estrella significa ángel. O sea, había un ángel que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Con esa fue que vino a encerrar a Don Satas. Sí. Bueno, el abismo ya les dije que es el lugar donde están prisioneros los demonios. Otra cosa para confirmar lo del abismo, y antes de ir adelante, acuérdense de los términos que les dije. La segunda muerte, acuérdense que eso lo vamos a ver más detalladamente. Lucas 8:31 dice, para ponerlos en contexto, fue cuando el endemoniado gadareno, ¿sí lo han leído? Un endemoniado que había. Entonces el Señor Jesucristo llegó a sacarle a los demonios, para resumir. Y entonces dice, y le rogaban, ¿a quién le rogaban? A Jesús. Los demonios le suplicaban a Jesús. Esa persona estaba endemoniado. Entonces esos demonios le suplicaban a Jesús que no los mandara ¿a dónde? Al abismo, o sea, a la prisión de los demonios. Digamos, es un lugar de castigo para los demonios. Dice que el abismo es la oscuridad eterna, como un hoyo impenetrable. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Aquí ya es para ver que les dije que el anticristo va a tener imagen propia, ¿no? Dice, y se le permitió, ¿a quién se le permitió? Para que entiendan, pero en su casa leen todo el Apocalipsis. Se le permitió, se le concedió al falso profeta, infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué es infundir aliento? O sea, darle vida. O sea que es una imagen que tiene vida. ¿Sí? Pues Juan, cuando eso, no sabía de los clones ni de los robots, ¿cierto? Entonces él dijo, hay una imagen que le dio vida. ¿Quién sabe qué será? Pero va a tener una imagen. Y dice, a la imagen de la bestia, para que la imagen, ¿qué? Hablara. Juan en esa época no podía describir todo lo que hay hoy, ¿no? Pero dice, para que la imagen hablara, como decir ahorita coger esa de San Gregorio y que yo tuviera el poder de ponerla a hablar. ¿Sí? E hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Sí? O sea, la imagen de la bestia va a ordenar que todo el que se niegue a adorarla tiene que morir.
Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Y hacía que a todos, ¿quién hacía? El falso profeta. ¿Sí? O sea, el líder religioso. Ese es un líder religioso que va a ser el representante del anticristo. Hacía que a todos, de hecho, por eso es que dicen a veces que el Papa es el falso profeta, porque es el que está cambiando todo y que está dirigiendo todo al ecumenismo y que dicen eso, ¿no? Yo no estoy diciendo que, sino que por eso, para que más entiendan mejor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca. Entonces el falso profeta va a hacer que a toda la gente se le ponga, esto es durante la tribulación, acuérdense, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca. ¿Cuál marca? Ahí dice, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. O sea, el número que representa o corresponde a su nombre. Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene esa marca. O sea, los que se quedan del arrebatamiento de la iglesia, que se quedan aquí en la tierra y se van a convertir a Cristo durante esos 7 años de tribulación, ellos tienen oportunidad de convertirse a Cristo. Pero entonces ellos van a morir degollados, primero. Segundo, dice que ellos no van a aceptar la marca de la bestia, entonces no pueden hacer nada, porque toda la tecnología va hoy hacia ¿qué? A lo que hablábamos del microchip, que para el sistema de salud ya es el microchip, que para esto es microchip. Entonces Juan no sabía de microchip en esa época, él dijo que una marca, y no van a poder comprar ni vender, no pueden hacer nada. ¿Ya? Versículo 18. Aquí se verá la sabiduría, dice una versión de la Biblia. Hay que esforzarse mucho para poder comprender. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia. ¿Me avisan por favor si? Pues es el número de un hombre. O sea, el número corresponde al nombre de un hombre. Y ese número es el 666. Uno de los carros que yo tengo, la placa es 666. ¿Sí lo has visto? Y hay gente que me dice, uy, usted con el número de la bestia en ese carro. Le digo, sí, eso no tiene nada que ver, sí, eso es si yo me quedo en el arrebatamiento y en la tribulación, digo, ay, sí, póngame la máquina, para poder hacer todos los negocios y hacer todo. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron, ¿a quién? A la bestia, o sea, al anticristo, todos los moradores o habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos o inscritos o anotados o registrados en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Inmolado es sacrificado desde el principio, o sea, desde la fundación del mundo. O sea, más claro, a la bestia la van a adorar ¿quiénes? Todos los habitantes de la tierra que no tengan su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué es el libro de la vida del Cordero? Ahí es donde estamos anotados nosotros. O sea, todos los que se consideren, y es que tenemos que estar seguros si somos verdaderos cristianos o no. Es que a veces dicen, no, yo me considero salvo y considero que soy santo y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Uy, eso ya se cree. No, es que el Espíritu Santo le da a uno la seguridad de su salvación. Entonces, todos los nombres de nosotros están registrados en el libro de la vida del Cordero. Entonces, el que no está inscrito en el libro de la vida, esos son los que van a adorar
a la bestia. ¿Por qué? Porque si no están en el libro de la vida es porque son los que no creyeron en Cristo, o sea, los inconversos, ¿cierto? Los que no se convirtieron a Cristo. Bueno, el otro término que vimos era el de la primera resurrección, porque a veces dicen la primera resurrección. De la primera resurrección hacen parte 3 grupos, o sea, va a haber 3 grupos que van a resucitar y que van a ser parte de la primera resurrección. ¿Y cuáles son? Primero, los creyentes que resucitan en el arrebatamiento de la iglesia. Ustedes tienen todo eso fresquito, ni para qué lo menciono, ¿cierto? Entonces, acuérdense en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, les leo solamente el versículo 16-17, donde decía, rápidamente se lo digo, o les digo lo que decía, que dice que el Señor mismo descenderá del cielo, ¿se acuerdan? Cuando venga, antes de que comience la tribulación por su iglesia en el arrebatamiento, dice que descenderá del cielo y que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ese texto lo traje para que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Pero es que creen que primero es refiriéndose a la primera resurrección y no. Resucitarán primero, quiere decir que luego nosotros. O sea que no nos vamos a ir a encontrar con el Señor en el aire primero que los que van a resucitar. ¿A eso es que se refiere? ¿Ya? Que viene el Señor Jesucristo hasta las nubes para encontrarnos con Él en el aire. Entonces, los que estemos vivos en ese momento, no nos vamos a ir primero que los que van a resucitarse, sino que ellos van a resucitar primero. A eso es que se refiere. Luego nosotros, los que vivimos, los que vamos a estar cuando sea el arrebatamiento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en el arrebatamiento van a resucitar esos que murieron siendo creyentes verdaderos. ¿Sí? Entonces, ese es el primer grupo que hacen parte de la primera resurrección. Otros que van a resucitar, ¿cuáles son? Otros que van a resucitar son los mártires de la tribulación. ¿Cuáles son los mártires de la tribulación o los santos de la tribulación? Los que se van a convertir durante la tribulación. ¿Cuáles son esos? Digamos los cristivios. Los que ahorita son cristianos así como que sí, como que no se entregan, sí, verdaderamente. Entonces cuando vean que en la tribulación que sí era cierto todo, entonces se convierten, pero les toca pagar bien caro el haberse quedado degollados. Pero entonces esos mártires de la tribulación, no, hay familiares de nosotros que no quieren creer, pero que en ese momento van a decir, uy, si era cierto, se convierten también. Bueno, y el tercer grupo de resucitados que hacen parte de la primera resurrección son los santos del Antiguo Testamento. O sea, en la tribulación van a resucitar los mártires y los santos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y esos 3 grupos hacen parte de la primera resurrección. Ahí sí, mejor dicho, quedó clarísimo, ¿no? Voy a repetir también esto. Apocalipsis 20 del 4 al 6, que lo vimos, primer texto que vimos en la pantalla fue Apocalipsis 20 del 1 al 6. Vi también las almas, o sea, lo empecé más adelante, vi también las almas de los que fueron decapitados o degollados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, o sea, por haber sido fieles a Jesús y por predicar la palabra de Dios. Dice que ellos no, ¿qué? No adoraron a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron, ellos volvieron a vivir, resucitaron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Este texto es como para confirmar lo de la resurrección de los mártires.